Siempre pensamos que el público mayoritario de escucha de podcast es de los 35 a los 55 años o más. Y es cierto, pero nos dejamos un dato muy importante, y es el regreso del público joven al consumo de audio, cosa que se ha perdido con los años y que ahora parece que está regresando. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Nuevo día, nuevo episodio. Te habla un servidor, Jorge Marín, desde EOB Productora, y esto es Al otro lado del micrófono, tu cita diaria con el mundo del podcasting en todas sus formas. Aplicaciones, herramientas, consejos, episodios de opinión, eventos, en fin, de todo lo relacionado con la producción de podcast. Si recordáis, hace una semana, justo el jueves pasado, os hablé de un reciente informe publicado por Edison Research sobre el consumo de audio digital durante el primer mes de este 2026. The Infinite Dial 2026, si no me equivoco que era el nombre. Hoy, una semana después, os traigo un artículo publicado en el diario en la web que.es, que pone el foco en cómo los menores de 34 años están volviendo a consumir audio. Aunque aquí hacen referencia a la radio. Yo no lo veo tan así, no tan directamente a la radio, sino al audio en general, pero bueno, no citan directamente al informe del que yo os hablé hace una semana, pero por la edad y los datos que arrojan, creo que sí, que si no lo están haciendo, han cogido los datos de algún medio que se hace eco precisamente de esos mismos datos. Pero bueno, dejando un poco de lado las cifras concretas, voy a leeros el post junto a todos vosotros, perdonad, y vosotras también, para posteriormente dar mi opinión al respecto y reflexionar un poco sobre todo lo que nos trae. Por cierto, aprovecho el capítulo de hoy para traer esta pequeña opinión porque mañana no hay episodio de opinión, ya que este sábado tenemos Podnight Madrid con el podcast Contando Kilómetros de Ángel Sánchez, y ya sabéis que esos días siempre hago un episodio previo a ese directo para lógicamente motivar la asistencia del público y para reflexionar y motivarme a mí mismo de cara a esa Podnight Madrid. Y que no se me olvide, todavía quedan entradas a la venta, todavía hay sitios disponibles y podéis reservar vuestro hueco en el enlace que vais a encontrar en las notas del episodio, donde también voy a dejaros el link para que podáis acceder al artículo que voy a leeros a continuación. El post lo publicó Orieta Ortiz el pasado 16 de marzo y lo tituló de la siguiente manera: su padre escuchaba a Luis del Olmo y él escucha a Jordi Wild. Los menores de 34 años vuelven a la radio disparando la fiebre de los podcasts. La forma de escuchar audio ha cambiado radicalmente en los últimos años, pero el interés por este formato está más vivo que nunca entre los jóvenes. Los menores de 34 años están impulsando el auge de los podcasts y por la radio digital, sustituyendo las emisoras tradicionales por programas bajo demanda y nuevas voces del entretenimiento. Durante décadas la escena era casi siempre la misma: un coche, la radio encendida y voces míticas como las de Luis del Olmo acompañando el día a día de millones de oyentes. Hoy la escena ha cambiado, pero no tanto como parece con los podcasts. La nueva generación sigue escuchando audio, solo que ahora lo hace a su manera. En lugar de sintonizar una emisora a una hora concreta, muchos jóvenes prefieren abrir una aplicación y elegir lo que quieren escuchar. Programas como los de Jordi Wild se han convertido en parte de la rutina diaria de miles de personas menores de 34 años que consumen audio mientras trabajan, hacen deporte o van en transporte público. Este cambio de hábitos está transformando el ecosistema del audio. Los podcasts, el streaming y la radio digital están viviendo un crecimiento notable, impulsado sobre todo por las generaciones más jóvenes que están redescubriendo el audio, pero bajo demanda. Nos pone una fotito. La generación Z redescubre el audio, pero a su manera. Y aparece una foto de un escritorio con un ordenador, un micrófono y un Stream Deck. Un aparatito de estos para cambiar las escenas de los streaming, una cámara digital, una figurita de Tintín, en fin. Y la subtitulan, la titulan: los podcasts permiten elegir el momento exacto para escuchar cada episodio. Fuente, agencias. Imagino que serán las fuentes de la foto. El gran motor del crecimiento del podcasting está en los menores de 34 años. Diversos estudios
Es una pena que no hayan enlazado a ninguno de estos estudios, pero bueno, diversos estudios sitúan a este grupo como el principal consumidor de audio bajo demanda, hasta el punto de que cerca del 39% de los oyentes de podcast pertenecen a esa franja de edad. A mí esto del 39% de los oyentes de podcast menores de 34 años, se me hace un poco, no sé, bueno, luego al final del artículo opino al respecto. Para muchos de ellos el audio ya no está ligado a una emisora concreta, sino a una voz, un programa o una temática que pueden escuchar cuando quieran. Mira, aquí totalmente de acuerdo. Esa libertad es una de las claves del éxito del formato. A diferencia de la radio tradicional, los podcasts permiten elegir el momento exacto para escuchar cada episodio. El resultado es una relación más directa con los creadores y un consumo mucho más personalizado, algo que encaja perfectamente con los hábitos digitales de los jóvenes. Bien, y no tan jóvenes, que yo ya tengo más de 40 y, bueno, en fin. El boom de los podcasts dispara el consumo de radio digital. Otra fotito de alguien con un móvil en la mano, una libreta y un par de micrófonos en una mesa que no están conectados y no son inalámbricos. Esta foto es de postureo, pero bueno. Y la titulan como el consumo de radio digital que incluye podcasts y emisiones en streaming, emisiones en streaming ha aumentado más de un 20% en el último año. Fuente, agencias. Este cambio generacional también está teniendo efectos en el mercado del audio en España. El consumo de radio digital, que incluye podcasts y emisiones en streaming, ha aumentado más de un 20% en el último año, superando los 6 millones de oyentes de lunes a viernes. Dentro de esa cifra, el crecimiento de los podcasts ha sido especialmente llamativo. En solo 12 meses han sumado más de 1 millón de nuevos oyentes, impulsando una tendencia que lleva años consolidándose. Aunque la radio tradicional sigue liderando el alcance total, cada vez más personas alternan entre ambos formatos dependiendo del momento del día. Otra fotito. Las emisoras tradicionales intentan conquistar a los oyentes jóvenes. Y aquí aparece una persona frente a un micrófono conectado, eso sí, frente a un ordenador portátil y lo que parece que es, a ver, sí, es la pantalla de configuración de Rode. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, la aplicación de la Rodecaster o de Rode para el ordenador. Muchas emisoras han comenzado a lanzar sus propios podcasts. Fuente, agencias. Bien. Las grandes cadenas de radio son conscientes de que el cambio en los hábitos de consumo es imparable y por eso están adaptando su estrategia para no perder a las nuevas generaciones. Muchas emisoras han comenzado a lanzar sus propios podcasts, recortar programas en formato bajo demanda o crear contenidos exclusivos pensados para plataformas digitales, intentando atraer un público que ya no escucha la radio de forma lineal. Aquí estoy de acuerdo también, intentando atraer un público que ya no escucha la radio de forma lineal, que a lo mejor la escucha redifundida o escucha podcast, pero lo que es el público joven y radio, Bueno, este movimiento busca tender un puente entre dos mundos que cada vez conviven más, el de la radio tradicional y el audio digital. Las emisoras saben que el reto no es solo mantener a una audiencia histórica, sino también conectar con quienes consumen contenido desde el móvil en cualquier momento del día y con formatos mucho más flexibles que los de la programación clásica. Y con locutores que se equivocan como yo. Otra foto. El audio vive un momento de oro. Una foto de lo que parece una sesión de grabación de podcast con dos personas, un portátil con unas ondas aquí, una mesa de mezclas. Bueno, la mesa está hasta arriba de cosas, que es una planta, una taza. Bueno. Convivan radios tradicionales, podcasts independientes y grandes producciones. ¿Convivan? Bueno, fuente agencias. Lejos de desaparecer, el audio está entrando en una nueva etapa. Las plataformas digitales, las redes sociales y el consumo bajo demanda han ampliado enormemente el espacio para este tipo de contenidos, permitiendo que convivan radios tradicionales, podcasts independientes y grandes producciones. El resultado es un ecosistema mucho más amplio y diverso que hace una década. Los oyentes pueden saltar de un programa de radio a un podcast especializado en cuestión de segundos, algo que está redefiniendo la manera en que se informan, se entretienen y descubren nuevas historias. Al final, la diferencia entre generaciones no está tanto en escuchar audio o no hacerlo, la diferencia está en cómo lo hacen. Mientras que antes se encendía la radio y se escuchaba lo que estuviera sonando, ahora cada persona construye su propia programación, y esa libertad es, precisamente, lo que está alimentando la fiebre de los podcasts entre los menores de 34 años. Bueno, hasta aquí el artículo. Muchas gracias a su autora, Orieta Ortiz, por el artículo. Está muy bien, oye, hay cosas con las que estoy de acuerdo, con las que no, pero bueno, antes de dar mi opinión, antes de dar mi reflexión final, dejadme que os hable del patrocinador que me acompaña hoy a este lado del micrófono, que es ni más ni menos que el podcast Perretes.
Las razas de perros, un proyecto sonoro dirigido y presentado por Toñi Martínez que repasa junto a distintos expertos de la Real Sociedad Canina de España las necesidades, tanto físicas como emocionales, así como la historia de cada raza, su carácter, sus cuidados y, cómo no, las anécdotas más divertidas que rodean a cada uno de estos perretes. Encuentra este podcast en tu plataforma o aplicación de podcast favorita cada 2 semanas y descubre sus más de 100 episodios publicados hasta la fecha. Y para que no tengas excusa, para que lo tengas muy fácil, te voy a dejar el podlink en las notas del episodio para que escojas tu plataforma favorita y te suscribas ahora mismo a Perretes, las razas de perros. Y ahora sí, la reflexión final sobre el artículo que he leído hace unos minutitos. Bueno, pues muy acertado, muy acertado en algunos aspectos, no tanto en otros, en mi opinión. Se me hace un poco raro eso de que el 39% del consumo total de podcast lo hagan los menores de 34 años. Aunque eso quizás sea por los podcasts que consumo yo, que no son pocos, por los que hago yo, que tampoco son pocos, pero yo creo que en mi opinión la cifra es un poco menor de ese 39%. Al menos si hablamos de audio, que es en lo que ponen el foco en el artículo. Si nos vamos al vídeo, esto ya es otro cantar, pero bueno, que ahí YouTube tiene mucho tirón entre el público joven y, bueno, en fin. Centrándonos en lo que es en el consumo de audio, incluyendo podcast y radio convencional, sea digital o analógica, aunque aquí lo suyo sería hablar de radio digital, creo que Orieta tiene mucha razón en destacar que ese nuevo público joven que está llegando al audio desde hace ya unos años, pues efectivamente es público que se había perdido, que no escuchaba radio o audio que no fuera música, ¿no? En mi opinión, si no hubiera sido por la llegada de los podcasts, al menos aquí en España, el consumo de radio pues estaría muy por debajo de lo que lo está a día de hoy, ya que durante décadas, siglos no, pero bueno, sí que durante muchas décadas se ha dejado de lado ya no al público joven, al público infantil también, por no hablar de todo lo que no fuera hablar de actualidad, de política, de fútbol, y ya no digo deporte, digo fútbol, o radio musical. Es que no había otra cosa en la radio que no fueran esos 4 temas, alguna cosita así muy puntual, pero o a una hora disparatada, o una hora que los jóvenes no podían consumir esa radio. Bueno, quitando los morning shows que, bueno, a ver, podríamos decir que están pensados un poco para la gente pues, joven, ¿no? Yo los veo más bien para un ámbito generalista, ¿no? Para casi cualquier persona. Pero es que más allá de los morning shows, no recuerdo a ninguna persona joven, de menos de 30 a 35 años, que se declare fan de ningún programa de radio o de ninguna emisora en concreto. Si la escuchaban era pues bueno porque estaba puesta por otra persona o porque estaban poniendo alguna música en concreto que a esa persona le gustaba, pero volvemos a lo mismo, radio musical, pero no son conversaciones, no es, bueno, pues se ponen esa radio musical igual que se pueden poner música, ¿no? Creo que todos estos menores de 34 o 35 años escuchaban música, ya sea en la radio o por petición propia, ¿no? Hasta la llegada de los podcasts, ¿no? Y todas las posibilidades que ofrecen los podcasts y su manera de consumirlo, todo lo que ofrece este nuevo entorno digital. Y gracias a ese nuevo entorno digital, ahora escuchan podcasts, escuchan programas de radio, escuchan producciones de programas de emisoras de radio que los publican como podcast, en fin, que se ha abierto mucho más este entorno digital gracias precisamente a las bondades que tiene el consumo bajo demanda, como es el podcast. Pero bueno, es ahora cuando parece que las radios se están empezando a mover, ya desde hace unos añitos, pero hasta hace muy poco no querían ni oír hablar de los podcasts. Vamos, que de hecho conocemos casos, no recuerdo quién lo decía, Doctor Genoma me parece que fue, que habían prohibido expresamente, que él había oído en alguna cadena de radio, prohibir expresamente decir la palabra podcast en antena. O sea, que es que en ese sentido es un avance, ¿no? Respecto a hace décadas. Yo recuerdo con 20 y muchos, pero no llegaba a cumplir los 30, decir a mis amigos que estaba escuchando un podcast cuando ellos ni siquiera sabían lo que era eso. Y claro, me miraban raro cuando les explicaba que bueno, que era algo como la radio y que sonaba muy raro que yo estuviera escuchando la radio
si no es porque porque no estaban emitiendo algún tipo de música o algún concierto, o porque a lo mejor estaba escuchando alguna entrevista de algo que nos gustaba mucho a todos, ¿no? Pues alguna película o algún disco o algo, pero que normalmente, ya digo, era porque estaba relacionado con otra cultura que nada tenía que ver con la radio. Pero yo cuando empecé a escuchar podcast era muy raro. Que estás escuchando que un programa de radio sobre videojuegos. Sí, bueno, es que esto de los podcasts. Y con el paso de los años es ahora cuando me recuerdan. Madre mía, me acuerdo cuando nos hablabas de que tú estabas escuchando y empezaste a hacer podcast. Y de esto hace ya pues 13 años que empecé a emitir, pero escuchar hace 17 años. Madre mía. Bueno, esta ha sido mi opinión al respecto del artículo que os he traído hoy y que os voy a dejar enlazados junto al podlink de Perretes y a las entradas del directo de Contando Kilómetros Podcast para este sábado. Disculpad, que me ahogo. ¿Dónde voy a dejar los enlaces? Pues como siempre, en la descripción del episodio, en las notas del capítulo y, como no, en la web del proyecto, en alotroladodelmicrófono.com, donde no solamente estará el episodio de hoy, sino todos los anteriores ordenados por fecha, así como los enlaces al canal de Telegram, al canal de WhatsApp o el pop-up para que podáis suscribiros a mi newsletter, Podcasting por Escrito, o también, si lo dejo por aquí, si queréis ser como Toño Martínez y patrocinar alguno de los próximos episodios de este lado del micrófono, tenéis toda la información para apoyar el proyecto, ya sea a través de Ko-fi o bien mediante un patrocinio de los próximos episodios. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.